Buenos días, señores estudiantes. El día de hoy se va a proceder con la clase en vivo de acuerdo al tema que se ha asignado para el día de hoy, como son las potencias con exponente entero, y también vamos a hablar de lo que es la notación científica. El objetivo de la clase es comprender la resolución de ejercicios relacionados con las potencias con exponente entero y notación científica, mediante la explicación y ejemplificación de los mismos para que nuestros estudiantes tengan los conocimientos necesarios y puedan realizar su tarea. Buenos días. Ya. Buenos días, estimado. ¿Me puede decir su nombre, por favor? Active su micrófono, estimado. Buenos días, estimado. Hay que tener un cuaderno para que vayas anotando. ¿Con quién tengo el gusto? Hay que presentarte, ¿no? Ay, cierto. Bien. El tema que vamos a ver el día de hoy es potencia con exponente entero y también vamos a hablar acerca de la notación científica. El objetivo de la clase es comprender la resolución de ejercicios relacionados con las potencias con exponente entero y notación científica mediante la explicación y ejemplificación de los mismos para que los estudiantes puedan resolver las tareas que se encuentran en el módulo. El índice de contenidos que vamos a abordar es el objetivo, que ya lo leímos, la definición de potencias con exponente entero, propiedades de las potencias, operaciones con potencias y ejemplos de lo que es la notación científica y ejemplos de notación científica. Bien, vamos a empezar con lo que es la definición de potencias con exponente entero. Y esto quiere decir una potencia con exponente entero que este número de aquí, el que le está elevando a la base, puede ser tanto un número positivo, un número negativo o el cero. ¿Qué dice? El exponente de una potencia puede ser un número entero y tener, por tanto, el signo ya sea positivo o negativo. Una potencia de signo negativo es igual a 1 dividido por la misma potencia con signo positivo. Esto abarca una de las propiedades de la potenciación que ya vamos a ver más adelante. Aquí como pequeño ejemplo tenemos una base con exponente negativo es igual a esto a la inversa. Es decir, aquí se sobreentiende que está 4 sobre 1, ¿no es cierto? Entonces, para convertirle a este menos 3 en positivo, vamos a invertir la fracción y nos queda 1 sobre 4 elevado a la potencia 3. Ya, nosotros tenemos de manera general 7 propiedades de las potencias. La primera nos dice que el producto de dos potencias con diferentes bases e iguales exponentes es igual al producto de sus bases manteniendo el mismo exponente. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos aquí dos potencias, ¿no es cierto? Con diferentes bases. Estas son las bases y estos numeritos que están elevados son los exponentes. Entonces tenemos dos potencias con diferentes bases, pero sus exponentes son iguales. Aquí lo que va a suceder es que sus bases vamos a multiplicar. 3 por 5, 15. Y vamos a mantener sus exponentes. Entonces el resultado nos queda 15 elevado al cubo porque sus exponentes son iguales y lo único que hacemos es pasarle al resultado el mismo exponente.
Acá tenemos otro ejemplo. 6 por 8 es igual a 48. Y mantenemos su exponente. 4 por 2 es igual a 8. Y como los exponentes son iguales, los mantenemos. Ya, la segunda propiedad de la potenciación es la división de dos potencias con diferentes bases e iguales de exponentes es igual a la división de sus bases manteniendo el mismo exponente. ¿Qué tenemos aquí? La división de dos potencias con diferentes bases, ¿no es cierto? Es igual a la división de sus bases. Esta 12 dividido para 4 nos queda 3, ¿no es cierto? Y vamos a mantener sus exponentes. Vamos a dividir sus bases y mantenemos sus exponentes. 18 le divido para 3, el resultado es 6. Y como tienen bases iguales, mantenemos. 49 dividido para 7 me da un resultado de 7. Como tiene las mismas bases, le mantenemos. Queda 7 elevado al cubo. En este ejercicio de aquí me queda 6 elevado a la séptima. Y en el primer ejercicio me queda 3 elevado al cuadrado. Ya, la propiedad número 3 nos dice que el producto de dos potencias con iguales bases, pero diferentes exponentes, es igual a la misma base, pero se suman sus exponentes. Eso es lo que nos dice aquí. Entonces, aquí tenemos dos productos. Al hablarme de productos, quiere decir que existe una multiplicación entre potencias. Por eso tenemos aquí 4 por 4. Perdón, tenemos 4 elevado al cubo por 4 elevado a la 5. Tienen bases iguales, se mantiene la base, ¿no es cierto? Para yo obtener el resultado. Se mantiene la base y sus exponentes se van a sumar. 3 más 5. ¿Cuál es el resultado final? 4 elevado a la 8, porque se han sumado sus exponentes. Como segundo ejemplo tenemos 7 elevado a la 5 por 7 elevado a la 4. ¿Qué vamos a hacer nosotros aquí? A mantener, aquí es 7. Aquí es 7 porque vamos a mantener su base y solo vamos a sumar sus exponentes. 5 más 4 es igual a 7 elevado a la 9. Aquí es 7, ¿no? Ya, entonces acá tenemos otro ejemplo. 9 por 9 elevado al cubo por 9 elevado a la 14. ¿Qué hacemos? Mantenemos su base, es 9. Y sumamos sus exponentes. 3 más 14, me queda 9 elevado a la 17. La propiedad número 4 nos dice que la división de dos potencias con iguales bases y diferentes exponentes es igual a la misma base siendo su exponente la resta de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros aquí tenemos dos potencias con iguales bases, ¿no es cierto? Y diferentes exponentes. Entonces, para ya pasar a realizar lo que es el ejercicio, tenemos que mantener la base, que en este caso es 5, y vamos a restar sus exponentes. 6 menos el otro exponente 4. Entonces nos va a dar igual 5 elevado al cuadrado. Porque 6 menos 4 es 2. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. 18 a la séptima dividido para 18 elevado al cubo. Vamos a mantener sus bases y restamos sus exponentes. 7 menos 3 es igual a 18 elevado a la 4. Y aquí tenemos otro ejemplo. Mantenemos su base y restamos sus exponentes. Me queda 7, 9 menos 3 es 6. ¿Qué nos dice? Que una potencia elevada a otra potencia mantiene la misma base siendo el exponente el producto de sus exponentes. Una potencia, aquí tenemos una potencia, ¿no es cierto? 5 elevado al cuadrado, pero aquí está elevado a otra potencia.
Entonces, esto va a ser igual a la base, aquí tenemos la base, multiplicada por sus exponentes, que la base es 5, multiplicada por sus exponentes, 2 por 3, me queda igual a 5, la multiplicación de estos dos me da 6, entonces me queda 5 a la sexta. En el siguiente ejemplo tenemos 4, que es la base, elevado a la 5, y esta potencia elevado a la 4. Entonces aquí vamos a mantener su base y multiplicamos sus exponentes. 5 por 4 es 20. Entonces nos va a quedar base 4 y el exponente que resulta de la multiplicación de estos dos exponentes, 5 por 4, 20. En el siguiente ejemplo tenemos una base 10 elevado a la 9. Y esta base, de igual manera, elevado al exponente 3. Entonces vamos a conservar su base y multiplicamos sus exponentes. 10 elevado a la 27. La sexta propiedad nos dice que una fracción elevada a un exponente es igual al numerador y denominador elevados a dicho exponente. ¿Qué nos quiere decir esto? Nosotros tenemos una fracción, ¿no es cierto?, elevada a este exponente. Lo único que vamos a hacer aquí es elevar tanto el numerador como el denominador a dicho exponente. El exponente es 3, entonces nos va a quedar el numerador es 2 elevado al exponente 3 dividido para el denominador, que es 6, de igual manera elevado al exponente 3. Acá tenemos otro ejemplo, 4 tercios elevado a la 6. Entonces 4 elevado a la 6 dividido para 3, que es el denominador, elevado a la 6 mismo. 7 quintos elevado a la 4. Aquí nos queda 7, que es el numerador, elevado a la 4, dividido para, bueno, aquí es 5, porque es el denominador, ¿no es cierto? Entonces aquí es 5 elevado a la 4 mismo. Ya, y la última propiedad nos dice que una fracción elevada a un exponente negativo es igual a la fracción inversa elevada al exponente positivo. Aquí tenemos en este ejemplo una fracción, ¿no es cierto? Pero su exponente ahora ya es negativo. Para que este exponente pase a ser positivo, lo que nosotros tenemos que hacer es invertir a la fracción. Por eso que aquí en el resultado ya me va a quedar, este es el numerador, acá va a pasar a ser el denominador, y este es el denominador, y en el resultado pasa a ser el numerador. Entonces nos queda 6 medios elevado a la 3 ya positivo, como ya hicimos la inversión de términos, ya queda elevado al 3 positivo. De igual manera aquí tenemos 12 dividido para 16 elevado a la menos 6. Esto es igual, tenemos que invertir los términos, entonces el 12 pasa a ser el denominador y el 16 es el numerador. Tenemos 16 sobre 12 elevado a la 6 ya positivo. Quisiera saber si está todo claro hasta aquí. ¿Puede activar el micrófono, por favor? Sí, licenciada, sí. Ya, vamos a ver un poquito acerca de lo que es la notación científica. Estos ejercicios que yo he puesto como ejemplo tienen que ver con la tarea que está planteada en la plataforma, ¿ya? Si usted revisa, Ya, estos ejercicios tienen que ver bastante, son idénticos. ya, Ya, ya. Antes vamos a ver lo que son las operaciones con potencias. ya. Dice que a la hora de resolver operaciones combinadas, el orden de resolución es el siguiente. Primero vamos a empezar con los paréntesis que tenemos al interior de la operación. Una vez despejado o destruido los paréntesis, continuamos con las potencias. Después pasamos a las multiplicaciones y a las divisiones. Y por último a las sumas y a las restas. Aquí tenemos un breve ejemplo de cómo podemos nosotros realizar las operaciones con potencias. Por ejemplo, tenemos entre paréntesis una base 4 elevado al cuadrado multiplicado por su exponente 3, ¿no es cierto? Menos
4 sextos. Perdón, menos 4 elevado a la sexta. Entonces aquí nosotros vamos a realizar las operaciones. Primero a destruir lo que son los paréntesis. Entonces, aquí vamos a multiplicar. Para destruir los paréntesis únicamente tenemos que multiplicar los exponentes. Entonces nos va a quedar la base 4, 2 por 3, 6, menos el término que tenemos acá, ya es 4 elevado a la 6. Procedemos a las restas. En este caso hay una resta, ¿no? Este término que es 4 elevado a la 6 menos 4 elevado a la 6 nos da un resultado de 0. Ya, vamos a hablar acerca un poquito de lo que es la notación científica. ¿Qué nos dice que es la notación científica? Es una abreviación matemática basada en la idea de que es más fácil leer un exponente que contar muchos ceros en un número. Números muy grandes o muy pequeños necesitan menos espacio cuando son escritos en notación científica. Es una abreviación matemática este término de notación científica. ¿Ya? Los ejemplos que nosotros tenemos aquí propuestos es notación científica cuando tenemos un número entero. ¿Qué quiere decir entero? Que no tiene parte decimal, ¿no es cierto? Ese es el ejercicio propuesto. Así ustedes tienen que resolver en las tareas. Entonces, aquí tenemos 94 por 10 elevado a la 5 es igual. Siempre cuando hablamos de notación científica, para nosotros convertir, por ejemplo, este número entero en notación científica, les va a venir con la base 10. Esto ya es por defecto, es la forma de presentar la notación científica. En lo que se va a diferenciar únicamente es en el exponente. ¿Ya? Entonces aquí tenemos 94 enteros, necesitamos expresar a esta notación científica. Vamos a proceder a escribir el 94 en entero, ¿no es cierto? Y esto nos indica el número de ceros que nosotros tenemos que recorrer después de la coma. Tenemos un exponente de 5, eso quiere decir que tenemos que recorrer 5 ceros, porque no tenemos parte decimal. Ya vamos a ver ejemplos con parte decimal. Entonces, tenemos exponente 5, significa que después de la coma necesitamos 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Y así es como queda representado en notación científica este término, los 94 enteros. Vamos a representar este número en forma de notación científica. Pero aquí ya tenemos nosotros decimales. Este exponente nos indica el número de ceros o de términos que nosotros necesitamos después del punto de la coma. Aquí nosotros ya tenemos la parte entera, ¿no es cierto? Es 4. Y necesitamos 8 términos más que completen. Pero como aquí en la parte decimal ya tenemos 2 términos, únicamente vamos a necesitar 6 ceros. El resto que no tenemos en decimal, nosotros completamos con ceros. Por eso escribimos 4 enteros, 25 y los 6 ceros que faltan para completar los 8 términos que nos dice aquí, después de la parte entera. Aquí está escrita ya la parte entera y continuamos con los decimales 25, pero como son 8 los que necesitamos, entonces completamos el resto con ceros. Acá tenemos otro ejemplo, 42.5 por 10 al exponente 5, notación científica. Vamos a tomar la parte entera, es 42. Y en la parte decimal tenemos un término, ¿no es cierto? Entonces es el 5. Y como necesitamos 5 términos nosotros, el resto le completamos con ceros. Por eso tenemos 4 ceros más. Esta ha sido la clase que se ha preparado para el día de hoy, que engloba lo que es la potenciación con los números enteros y la notación científica. ¿Tiene tal vez alguna pregunta? No, Miss, gracias. Sí, está todo claro. Listo, señorita. Sí. Que tenga un excelente Ya. día. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Ya, muchas gracias igualmente.